tema que queda medio, creo que cuando se puede estudiar aparecen todas las dudas. Bueno, viene a la clase, no sé que ustedes en estas aulas, acá que ustedes se coman, no por placer, no por placer, indigna romana, ¿sí eso, no? Muy interesante, para entender todo el derecho. Entonces, uno no tiene dudas en el transcurso de la cursada, pero cuando yo en el parcial agarran todos los puntos. Díganme si no ser las mejores cosas se resuelven 15 minutos antes de entrar al examen con los compañeros. ¿No pasa eso? Yo me acuerdo de eso, de cosas que me han quedado dudas y venía con todos, pero aparte era tan draga. Tenía amuletos y cosas, y venía con el cuadernito de los apuntes, qué sé yo, piqui, y de repente antes. ¿Te acordás cómo esta cosa? No, y otro me lo explicaba y ahí me lo acordaba. ¿Pasa un poco así o no? Bien, sigue siendo igual, ¿no? No cambió la vida. Buenísimo. Bien, ustedes terminaron de ver Responsabilidad Internacional del Estado, lo que hace los elementos objetivo y subjetivo. Hoy la idea es que vamos a terminar con lo que son las consecuencias. ¿Me escuchan bien al fondo? Yo creo que tengo un bozarrón, pero bueno, por ahí no. ¿Más o menos? Sí. Buenísimo. Sí, estoy acostumbrada a alzar bastante la voz. No porque sea una gritona. Bien, les decía, vamos a abordar lo que son las consecuencias de la responsabilidad internacional de los estados, pero previo me pidió el doctor Martín que hiciera un repaso con ustedes de todo responsabilidad. ¿O quieren repasar otra cosa más? Vamos a hacer una clase de repaso especial para toda la materia. Bueno, hacemos un repasito de responsabilidad internacional, hacemos un recorrido rápido por todo, tiqui, miren que yo hablo bastante rápido, yo sé lo que dicen en las encuestas, que hablo 2.0. Y me lo contaron. Entonces dicen que sí, que hablo en 2.0, es verdad, ¿no? Hablo muy rápido. A ver, las chicas me conocen un montón. Hablo súper rápido, pero repito las cosas varias veces con diferentes palabras para que quede. O no, leí la cosa de cualquier vez pasado. Ella le dice, lo digo 27 veces, lo mismo con distintas palabras para que les quede. Es una manera como hacer. Bueno, bien, ¿alguna duda en particular de responsabilidad o arranco yo con la forma que se me antoje? ¿Alguien tomando mate bien? ¿Me convidan uno? Vi que a mí el mate dando vueltas. La mañana llevan 2 mates y me convidan. ¿Ustedes no me van a cuidar? Listo, termino. Oh, bueno, está bien. Listo, no importa. No pasa nada. Bien, ¿alguna duda en particular o le doy forma yo? A la que se me antoje. Una duda de la última clase, el uso subjetivo no me queda claro. Buenísimo, es una duda enorme porque son del artículo 4 al 11 del proyecto. Genial, ahora los repasamos uno por uno. Fantástico, a los 4 supuestos. ¿Alguien más? ¿Algo particular como tu nombre? Gino. Como Gino. Yo elemento objetivo me gustó. A ella le costó elemento objetivo, tenemos que dar responsabilidad de nuevo, ¿no? ¿Tu nombre? Lara. Lara y Gino, uno el subjetivo, otro el objetivo, con lo cual tenemos que dar todo nuevo, ¿no? Para ellos, porque contestarles, porque a ver, no es que Lara me dijo, bueno, a mí me costó entender el deber de prevención en el elemento objetivo, artículo 16, inciso 3. Ah, se lo sabía de memoria ella. No es que Lara me dijo eso, o Gino me dice, no, en realidad a mí me cuesta bastante entender el supuesto del control o la dirección que diferencia entre una otra en el artículo 8. No, me dijeron todo, o sea, el elemento completo. Entonces es como, hacemos un mini repaso, lo coordino yo como quiero. Sí. Bueno. Entonces, ustedes pues no se lo ¿sí? Bien, responsabilidad internacional del Estado. La responsabilidad internacional del Estado tiene, digamos, desde eso lo viene, desde una historia, no existe un tratado internacional, sí existe, ¿no? ¿De dónde surge la responsabilidad internacional del Estado? Hay un proyecto. ¿Hay un proyecto de qué? ¿Y qué es un proyecto de la CDI? Ah, ustedes se les terminó el mate, los esconden ahí, mira, no me quieren convidar. ¿Qué es un proyecto de la CDI? ¿Y ese proyecto de la CDI qué es? Algún día se sentó la CDI y dijo, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, no tengo nada que hacer, estoy aburrida como un hongo, me voy a poner un proyecto. ¿Por qué la CDI escribió un proyecto de responsabilidad? Sin miedo, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué lo escribió? Uno de los miembros de la CDI era el embajador Valero Yazaba, que es argentino. No se pone este proyecto, que fue los últimos. ¿Por qué creen que la CDI? ¿Dónde surge? A ver, ¿hay un tratado internacional donde los estados se hayan obligado de forma convencional? O sea, cuando yo digo convencional, me refiero a una norma convencional. Una fuente de obligaciones convencional, que puede ser que el tratado, en cualquiera de sus nombres, ¿sí? ¿Existe un tratado que hable de la responsabilidad internacional?
¿Quién se anima a contestar? Total, no hay premios ni castigos, no se usa más esa educación. Es de la época de los medievales, premios y castigos. ¿Qué les parece? Ahí no, pero tan internacional. Tiene ruido afuera. Chicos, vamos, júguense la apuesta. No. Muy bien, no. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice? Ella dijo que no, ¿tu nombre es? Lucía dice que no. ¿Alguien dice que sí? ¿Vos que estás sonriendo? ¿Qué decir? ¿Que sí hay? ¿Que no hay? Claramente, no existe un tratado internacional. No hay. Los estados, hay dos materias, hay muchas materias, pero hay dos materias muy cruciales en las cuales no han asumido obligaciones convencionales. Una es la Convención Internacional y la otra relativa a la inmunidad y jurisdicción de los estados. No hay tratado. Entonces, si no hay tratado, ¿de dónde surgen las normas? ¿Hay alguna norma de responsabilidad o cada cual hace lo que quiere? Está bien, ya sabemos que los estados viven en anarquía, ¿no? Que el derecho internacional conforma el ser y en el deber ser los estados viven en una situación anárquica, ¿o no? Lo venimos llamando todas estas últimas clases, que lo que si hay algo que está notando desde el 2022 hasta ahora es la anarquía en la que se vive, ¿o no? Porque los estados sobre la base de la soberanía hacen lo que quieren, ¿o no? ¿Cuál es el límite de ese hacer lo que quiere? Y las consecuencias, bueno, un estado sí hace lo que quiere, porque, digamos, por el sistema de coordinación que tiene el derecho internacional, pero el violar normas internacionales tiene consecuencias como es la responsabilidad. Entonces, dos materias en las cuales no se han obligado convencionalmente son les dije inmunidad y responsabilidad. Ahora, si no hay una obligación convencional, entonces ¿por qué hablamos de la responsabilidad? Entonces nada, no existe, es toda una anarquía total, hago lo que quiero, existe el derecho y no pasa nada. Así funciona. Si funciona así, porque Putin se encargó en el comunicado cuando dijo la operación especial Ucrania el 24 de febrero del 2022, que no me olvido más, yo estaba en la pileta con mi hermana y mis sobrinos, en un club, y vino así, ¡ay! ¿Qué pasó? Y que el señor se le ocurrió entrar al territorio de Ucrania. ¿Qué hizo? Se encargó de tener toda una justificación. ¿Y en qué lo justificó? Dijo, no, porque me están apuntando con los misiles del Mar Negro, entonces acá están violando el acuerdo que dice de la OTAN se está excediendo, la quiere meter a Polonia otra vez volvemos a la época de la Segunda Guerra Mundial. Vieron que los pobres polacos siempre están metidos en el medio, son la bisagra del mundo, siempre que empieza una guerra, Polonia está metida en el medio. Desde que Polonia se hizo parte de la OTAN, Putin dijo, Polonia es del este. Entonces, ¿qué está haciendo? Está violando la repartija que se hizo en su momento, lo digo en términos generales, no con acusatorio, pero se hizo una repartija y hay un papelito que está escrito a mano donde Churchill escribió qué quedaba para uno y qué quedaba para el otro. Entonces, esto que era dominio soviético, no existe más, esto que era dominio de los aliados, ustedes saben que el mundo lo repartieron, lo dividieron, hay ciudades que quedaron una parte de los soviéticos, otra parte de los aliados, y así terminó la guerra, ¿no? Bien, mi familia es dividida, construcción de un muro, todo, pero en todo ese contexto, bueno, dijo Putin es bueno, porque yo acordé algo en su momento, que no estaba él no estaba metido en la Segunda Guerra Mundial, pero él viene por herencia, dijo, bueno, yo acordé esto, entonces ahora Polonia se hizo parte de la OTAN, quiere decir que me están, digamos, fagocitando la hegemonía que yo tengo en el oriente, en el lejano oriente, en lo que se le dice el este, ¿no? El este de Europa. Además tengo a los misiles del Mar Negro haciendo pruebas, apuntando cosas, ¿todo eso dijo? ¿Eso dijo Putin? ¿Y por qué no dijo eso? Porque eso también está. Que se encargó de usar otro fundamento, ¿por qué? Porque es un peticito cabrón. Creo que es chiquitito Putin. Sí, chiquitito, es un hombre chiquito. Yo no me había dado cuenta hasta hace un tiempo, siempre pensé que era un grandote y cuando lo vi al lado de, no me acuerdo, ay, qué chiquito que es. No me imaginaba, porque como es tan poderoso me imaginaba grandote, qué pavada, ¿no? Es poderoso el chiquitín, como el Koinor. Bien, entonces, ¿qué dijo el señor para entrar al territorio del Donbass? Recuerden que él hizo lo mismo en el 2014, cuando tomó por la fuerza Crimea. Lo que pasa es que la comunidad internacional no dijo nada. Nadie vio nada, no pasó nada acá en Crimea. Todos se hicieron, nada, estamos mirando por otro lado. No sé qué estaba pasando en el mundo en 2014, además de que nosotros no ganamos el Mundial.
¿no? Que Alemania se nos ganó el mundial. Pero ¿qué más pasó en 2014 por lo cual el mundo no se enteró? Estábamos todos muy entretenidos con el mundial. Bueno, yo estaba muy entretenida con el mundial. Los pobres brasileños que la pasaron tan mal, fueron sedes, ¿se acuerdan ese 7-1 y esos memes de ese video haciendo haciéndole los alemanes como que no podían creer el sede pobre, como que para Brasil el fútbol es una religión, como para nosotros también, no nos hagamos los giles, porque para nosotros también el fútbol es todo, más cuando viene el mundial, que este año tenemos mundial, por suerte, por lo menos nos van a sacar un par de sonrisas y ojalá que avancemos bastante. Bien, entonces, ¿qué hizo el señor? Lo justificó en derecho internacional. ¿De qué habló? ¿De soberanía? No, soberanía no habló. De proteger a los nacionales. Habló de la protección de los nacionales. Ustedes acaban de ver en la Responsabilidad Internacional de los Estados que la protección de los nacionales, el proceso exime de responsabilidad de un Estado, si lo que se busca es proteger. Si yo voy a ingresar al territorio de otro Estado para proteger mis nacionales, porque mis nacionales están siendo sometidos o están bajo un régimen de otro Estado, yo puedo ingresar o están en un peligro, puedo ingresar al territorio y me lo llevo. ¿Por qué? Porque el derecho internacional legitima ese actuar. Entonces no hay una violación de la soberanía del otro Estado, sino lo que estoy haciendo es echando mano a una herramienta jurídica como una protección internacional. Entonces hablo de eso. Sería casi como lo que comprende los prohibidos hacia más senador. No. Esto es una causal que exime. Los actos no prohibidos son de actividades riesgosas, como el transporte de uranio, plutonio, daño al medio ambiente, eso es la responsabilidad, el lanzamiento de un cohete, ahora que andamos otra vez dándole vueltas a la luna, y eso, bien. Perdón, es porque había dicho que en Ucrania había gente de ruso o algo así. ¿Sí? Eso es lo que estaba. No, bueno, a ver, lo que él decía es que él los quería proteger a los nacionales rusos que estaban en el Donbass y en el otro. Que es el borde. Exacto, porque había una presión sobre el pueblo ruso y además lo que hizo el señor se encargó de poner la alerta sobre Europa porque habló de genocidio. Y ustedes saben que Europa, después de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y sobre el genocidio sobre el pueblo judío, el genocidio cometido el pueblo judío con los partisanos italianos y con los gitanos, decir la palabra genocidio, todo el mundo hace, ¿qué está pasando acá? ¿No? Esto es como, y voy a parafrasear a mi querida Mónica Pinto, la ubican, tiene decana en la facultad, ella en poquitos éramos charlando, dijo, cuando hablando del tema Ucrania, dijo, con el genocidio no se jode. Lo dijo, no les puedo decir porque estamos en un ambiente chiquitito. Es decir, invocar la palabra genocidio hace que toda la humanidad abra los ojos así de grandes, ¿no? Entonces, proteger nacionales, habló del genocidio. Entonces, con todo esto que él está haciendo, justificando en derecho. Entonces, si justifica en derecho, ¿por qué? Porque si no está justificado en derecho, significa que su actuar podría tener una responsabilidad internacional, que es lo que no quiere, ¿no? Si no, hubiera dicho hago lo que quiero. Como, por ejemplo, hay otros casos de que hacen lo que quieren, ¿no? Porque, digamos, que vienen flojitos de papeles en la justificación. Yo no digo que tenga razón Putin. No estoy justificando, pero sí que se tomó la delicadeza de justificarlo, por lo menos buscándole las herramientas jurídicas para evitar una consecuencia que, bueno, puede que la tenga igual, no importa, la cuestión no está solucionada. Entonces, con todo esto que les estoy contando, ¿de dónde surge la responsabilidad? ¿De dónde sale? ¿Por qué un Estado es responsable o no es responsable? Ustedes dicen, bueno, sí hay un elemento objetivo, no es objetivo, no hay tratado, entonces ¿dónde va a surgir? ¿Quién dijo la costumbre? ¿Tu nombre es? Alessi. Ella dijo que es la costumbre, que es una norma constitucionaria. Entonces, las reglas de la responsabilidad son normas constitucionarias, surge la costumbre. ¿Sí? ¿Segura? ¿Segura o no segura? Muy bien que esté segura, porque así es, claramente. Lo que hace el proyecto de la CDI es justamente recoger las normas constitucionales, es decir, ¿de dónde surge todo esto? Una práctica uniforme entre los estados y la práctica de los tribunales internacionales. O sea, este proyecto lo que va a recoger es la práctica de los estados, o sea, la costumbre internacional, y también normas constitucionarias provenientes de la práctica de los estados, y también recoge, no sé, ustedes van a leer en la bibliografía el común, el que quiera tener el comentado, se los podemos facilitar también, que hay un comentado por el propio James Crawford, que participó, que es el que lo redactó, el profesor James Crawford. No sé si no se lo acusó de estar a favor de los rusos hace poco, pero bueno, es un chisme del derecho internacional que no importa.
En el proyecto comentado también aparecen un montón de casos para ejemplificar cada uno de los artículos, porque entonces esto también se nutre, este proyecto, de las sentencias de los tribunales internacionales, ya sean penales, como los tribunales ad hoc penales, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Permanente de Justicia Internacional y los tribunales sobre derechos humanos. Entonces, al recoger jurisprudencia, ustedes saben que la jurisprudencia no tiene carácter, digamos, de fuente primaria, no es una fuente creadora de derecho, pero lo que hace es, como lo que va a hacer es verificar la existencia del derecho, entonces una sentencia que hace verifica la existencia y el contenido de una norma que sí es creadora del derecho, como lo es la costumbre internacional, un principio general de derecho y un tratado internacional, ¿sí? Bien, entonces, ese proyecto, hablé mucho, ¿no? A un stop. ¿Hasta acá alguna duda o avanzo? Porque yo sé que hablo bastante rápido. ¿Hasta acá todo bien? Sí. Bien. Entonces, ese proyecto lo que va a hacer es decir, bueno, a ver, ¿qué es? Cuando hablamos de responsabilidad internacional, ¿de qué estamos hablando? ¿No? Y en ese recoger normas consuetudinarias y lo que surge la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales internacionales, va a establecer, digamos, estas reglas. ¿Qué es la respuesta internacional? En primer lugar, la respuesta internacional es, digamos, cuando aparece la respuesta internacional nos estamos hablando de lo que son normas secundarias, no primarias. Las normas primarias, ¿cuáles son? La obligación de no cometer genocidio es una norma primaria. Respetar la soberanía y la integridad territorial de un Estado es una norma primaria. No usar la fuerza, muy bien, las relaciones internacionales, es algo que se lo están llevando todos a marzo, pero es una norma primaria. ¿Qué más es una norma primaria? La navegación por el mar, por el alta mar, ¿qué más? La celebración de los tratados, ¿qué más? Prohibición de esclavitud. ¿No escuché qué? Prohibición de esclavitud. La prohibición de esclavitud es una norma primaria, ¿qué más? Todo el contenido del derecho internacional son normas primarias. Ahora, cuando aparece una situación donde un Estado viola una obligación internacional, ahí aparece una obligación secundaria, que se llaman las normas secundarias, que es el deber de reparar. Y esto sí es un principio general de derecho y que se aplica al derecho internacional, que cuando aparece una violación de la norma internacional genera una obligación de su reparación, es decir, la obligación de reparar. Ahora, cuando hay una situación en la que se verifica responsabilidad internacional, el proyecto en los primeros artículos lo va a decir que son cuando hay una violación de una norma internacional. No, la letra es el chica y es nivel del aula, pero hay una violación de una norma internacional y que sea atribuible al Estado. ¿Sí? Entonces, acá, ¿cuál es el elemento objetivo y cuál es el subjetivo? Lara y Gino. Que estaban con dudas. Violación sería elemento objetivo. Muy bien, la violación de una norma internacional, elemento objetivo, claramente. Esa norma internacional que ha sido violada puede estar expresada en cualquier fuente jurídica. ¿Eso qué quiere decir? La norma puede surgir de qué? De la costumbre, de un principio general, de un acuerdo bilateral, de un acuerdo multilateral, ¿sí? De un laudo arbitral, de una sentencia. Digamos, si un Estado ha sido condenado a cumplir con una sentencia de la Corte de Justicia, no lo cumple, es la violación de una norma internacional, ¿o no? Porque la sentencia contiene una obligación internacional. Ahora, ¿puede la violación de una norma del derecho interno constituye, da lugar a la justicia internacional? Sin miedo, claramente que no. No, el derecho internacional, el derecho interno no puede ser invocado en el derecho internacional, no puede ser invocado bajo ninguna circunstancia. En el único lugarcito que aparece un poquitito del derecho interno en las relaciones entre los Estados es en materia de nulidades, cuando se habla de la capacidad para celebrar acuerdos. Recién ahí aparece la violación manifiesta de una norma del derecho interno para la competencia de celebrar tratados, da lugar a la nulidad relativa. Es en el único lugar, pero después nunca se puede invocar el derecho interno ni para justificar un incumplimiento de una obligación internacional, para justificar el incumplimiento de un tratado o de cualquier tipo de obligación, o para justificar un accionar al cual el Estado se le atribuye responsabilidad o no. ¿Se puede justificar o no? Y entonces, ¿por qué los nazis dijeron que cumplían órdenes del Führer? Ustedes saben que cuando se jugaban los nazis en la ciudad de Nuremberg, en el único edificio que sobrevivió los bombardeos, los aliados, qué casualidad, ¿no?
los aliados bombardearon toda la ciudad de Nuremberg, que está toda reconstruida, pero hay un solo edificio, que se llama el Palacio de la Paz, que sobrevivió a los bombardeos. Digamos, fue bombardeada en la última etapa de la guerra. Casualmente, no sé si obra de la casualidad o hubo una intención, ese edificio no fue bombardeado y en el Palacio de la Paz luego estuvieron detenidos los nazis que capturaron. Hay uno que se entregó, Goering se entregó. Goering, que saben quién era el canciller, el que lo llevó a Hitler al poder. Él se entregó, salió a hacerse el salame, iba así, no es que lo fueron a buscar y lo capturaron, medio como que sabía que si entraba por ahí los aliados, porque él buscaba ser capturado. Tenía sus razones para lo cual. Entonces, cuando fueron juzgados todos estos monstruos, porque son unos monstruos, ¿no? Claramente, la gente que fue juzgada en Nuremberg son todos unos manga de monstruos. Díganlo sin miedo porque no soy yo la que lo califica, se les dice los monstruos, hay a 4 que se dice los 4 monstruos de Nuremberg, que son Goebbels, Goering, Hess, y me falta uno, ya me lo voy a acordar, les prometo que me voy a acordar, que no es el otro, no es el segundo de Hitler, que ahora me olvidé el nombre, el segundo es con H. Himmler, no es ese no es, a los 4 monstruos se le dicen a estos otros 4, me faltó uno que pienso un ratito y me aparece. Cuando toda esta gente, que no fueron los únicos, se juzgaron a más, ¿no? Se juzgaron las cabecillas, no se juzgaron a los que estaban más abajo. A ver, crímenes de guerra cometieron los dos. Atrocidades cometieron los aliados y el eje, no es que solamente los cucos son los nazis. Lo que pasa es que los nazis llevaron adelante toda una organización desde que Hitler asumió el poder para la destrucción del pueblo judío. ¿Sí? Y no parar una guerra de agresión. ¿Cuánto tiempo tardaron en levantarse los alemanes? ¿Cuándo terminó la Primera Guerra? La primera. En el 19. ¿Cuándo empezó la segunda? En el 39. ¿Cuánto tiempo le llevó? 20 años, chicos. Hoy 20 años es una eternidad, ¿no? Porque pasaron un montón de cosas en 20 años. Ya pensemos que la inteligencia artificial del 2023 pasaron 3 años y el mundo va así como que díganos si no estamos viviendo el mundo así como que nos cachetea todo el tiempo y no para. Pero piensen, en 1919, que no había internet, cuando recién aparecieron los primeros aviones en la Primera Guerra Mundial, donde no eran los drones y todas estas cosas, las cosas raras que estamos viendo, los robots y todo lo que vemos en la guerra ahora de robots y todo eso que da pánico, pensar en que hay armas autómatas a mí me da pánico. Ya hay armas autómatas, ya se probaron en frontera, el tema es que distinguen un humano, pero no saben si es civil, combatiente, ven así una cosita que tiene calor, que emana, que tiene sangre y para ellos es un humano. Igual hay armas autómatas que espero que nunca se usen, pero ya están probadas y ya existen. Bueno, ¿por qué pongo este comentario para contarles que me gustan hablar de las prohibiciones de los armamentos? No, porque 20 años hoy por hoy es una eternidad hablar de 2 décadas, ¿no? Pero piensen, en 1919, cuando el mundo andaba mucho más lento, ¿no? Andaba bastante más lento. ¿Cuánto duró la guerra? 4 años. Exacto. Cuando el mundo andaba todo mucho más lento, 20 años, era nada. Era muy poco tiempo para una nación que había perdido la guerra, con la cantidad de gente que había perdido, con la cantidad de dinero que había, se volvió a levantar. Con este loco de la guerra, real, literal, loco de la guerra, se vuelve a levantar, esta nación se vuelve a levantar y provoca otra guerra que realmente fue una guerra mundial, porque en realidad lo que se le dice la Primera Guerra Mundial fue la Gran Guerra, no fue como la segunda que realmente participó hasta el África, ¿sí o no? ¿No coinciden conmigo en eso? La primera en realidad no se escapó de Europa, la primera fue mundial pero no se escapó de Europa, pero la segunda hasta el África llevó la guerra. ¿Sí o no? Al norte de África no llegaron ahí, el norte de África, sí, era, bueno. Bien, entonces, en esto, ¿por qué estoy hablando de esto? Para ir al pensar lo que es el derecho interno. ¿Qué hicieron todos estos monstruos cuando fueron juzgados? ¿De qué se defendieron? ¿Cómo se defendieron? Que sigan las normas de Claro, que ellos, o sea, que su actuar había sido legítimo porque ellos estaban en cumplimiento de las normas del Tercer Reich. Y las normas del Tercer Reich indicaban esto, poner una estrella, a los guetos, llevar a la gente a los campos de... no lo puedo ni decir porque me agarra escalofrío. Llevar a la gente a los campos que nacieron como campos de trabajo y después terminaron siendo campos, los trasladaron a los campos de exterminio en Polonia. Y todo esto ellos se justificaron ¿en qué? En el derecho interno. La justificación que ellos tuvieron en el juzgamiento fue que actuaron
incumplimiento de las normas del derecho interno. El derecho interno no se puede invocar para incumplir una obligación internacional. Y esa obligación internacional, si bien no teníamos ni la convención de genocidio, todavía no la teníamos, porque Rafael Lemkin, que es quien define el crimen de genocidio, no llegó a hacer la definición para cuando se estableció el estatuto la Carta de Nuremberg, que es el estatuto por el cual se tipifican los crímenes que van a ser juzgados en Nuremberg, que son el crimen contra la paz, el crimen contra la humanidad y los crímenes de guerra. Son los 3 crímenes que se juzgaron y el procedimiento que se iba a llevar adelante. No llegaron, pero a ver, por más de que no estuviera tipificado, a ver, entraba en cualquiera de los otros, o en los crímenes de lesa humanidad, que fueron definidos por Lothepard, o en los crímenes de guerra, ¿o no? En alguno entraba ese juzgamiento. Entonces, a ver, ¿desde qué lugar una persona puede decir, no, yo cumplía normas del derecho interno? Bueno, lo mismo pasó acá, ¿se acuerdan? Con el juicio de la Junta. Los que fueron acá dicen, no, yo cumplía normas del derecho interno. Pero ¿cómo a ver, hay una conciencia pública, ¿no? O sea, no es que inventamos la conciencia pública y la humanidad a partir de 1945, ¿o no? Se inventó en el 45 la conciencia pública de lo que es la humanidad y cuidar a la humanidad y lo que es el ser humano. No, lo que sí pasó en el 45, que es que por lo que pasó previo al 45, el mundo dijo, basta, esto nunca más, ¿no? Dura, se está manteniendo sobre un hilo fino, pero más o menos tiene otro formato, ¿o no? Porque nosotros podemos decir que actualmente estamos casi, si se quisiera, en una especie de tercera guerra, ¿o no? Opinable, ¿eh? Con otra forma. Pero el mundo está como raro. Bien, entonces, elemento objetivo. Me fui muy de tema, chicas, ustedes regúlenme. Me van avisando, porque ya saben cómo soy, ya me conocen. Bien, elemento objetivo, entonces, esa violación de una norma internacional que proviene del derecho internacional. Ahora, esa norma internacional al momento de la acción u omisión, porque el hecho o el acto ilícito puede ser una acción, es decir, un Estado que hace algo, o una inacción del Estado, que se llama omisión, cuando el Estado tiene la obligación de hacer algo y no lo hace. Tiene que estar vigente al momento que se comete la violación. ¿Esto qué quiere decir? Que la vigencia, porque tiene que ser una norma internacional vigente. Piensen ustedes en normas como la costumbre, que requiere una práctica común uniforme, reiterada en el tiempo, con conciencia de obligatoriedad. Y ustedes saben que el elemento, justamente la conciencia de obligatoriedad, que es el elemento subjetivo, el elemento psicológico, como se le dice, que tiene la costumbre, tal vez lleva más tiempo probarla. Hay ciertas prácticas, pero esas prácticas todavía no indican que la humanidad o una conciencia, un consenso general de los estados de que esa práctica es obligatoria, sino que hay como un buen comportar todavía. Ahora, o estamos todos haciendo lo mismo, pero no lo asumimos como obligatorio. Es interesante, hay un caso respecto de la vigencia de la obligación internacional que ocurrió entre Estados Unidos y el Reino Unido de Gran Bretaña, le iba a decir Inglaterra erradamente. ¿Por qué se los cuento? Porque es interesante, porque tiene que ver con la vigencia de la obligación internacional y además porque el Reino Unido de Gran Bretaña y Estados Unidos nunca se pelean, ¿o sí? No. Es como nosotros con España, hay una cosa de padre-hijo, madre-padre, madre-patria, donde nunca, digamos, ustedes saben que Estados Unidos, una parte era de México, otra era de España, otra parte era de Rusia, pero, digamos, lo del centro, que era el Mayflower, que es un barquito que salió con quienes fueron a parar y fundaban Estados Unidos, ya, pero eran protestantes, ¿escaparon de quién? ¿No recuerdan de quién se escaparon? ¿De quién se escaparon? ¿De Lutero? No, Lutero es alemán. ¿De quién se escaparon? Se fueron en un barquito que se llamaba Mayflower y mientras iban al Mayflower, que hacían? Redactaban la Constitución, pusieron una patita en ese estado y ya eran un estado prácticamente, ¿o no? Más o menos esa es la historia de la colonia inglesa que fue a parar y fundó los Estados Unidos, ¿no? Porque Estados Unidos son un montón de estados, pero la parte central de la parte inglesa, ¿no? Porque si no, no se entiende. ¿Por qué se llaman? Hay estados que se llaman Virginia. ¿Por qué se llaman Virginia? ¿Ese es su nombre norteamericano? California. ¿Les suena en inglés? California. Con una R en el medio así tan pronunciada. ¿De quién era todo eso? Nuevo México. ¿De quién era? Del Imperio Español. Exacto. Muy bien. Entonces,
¿Por qué les voy a contar este pequeño caso? Y es muy interesante, que tiene que ver con la vigencia de la obligación. Iba un buque por el medio del alta mar, y ustedes saben que en el alta mar, o si no lo saben se los cuento ahora, en el alta mar rige el principio de mare liberum. El principio de mare liberum quiere decir la libertad de los mares. Y esto que en la práctica, ¿cómo se verifica? En el alta mar, los buques mercantes navegan libremente, tienen ciertas condiciones que cumplir que vienen de las normas consuetudinarias, y mucho viene de la piratería que tiene que ver con el Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces, cuando navegan por el alta mar libremente, ningún buque mercante puede ser visitado ni controlado por un buque de guerra que no sea de su propia nacionalidad. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque los buques de guerra que gozan de inmunidad de jurisdicción pueden ejercer jurisdicción sobre los dependientes de su estado, sobre los buques nacionales de ese estado de bandera. Bien. Resulta que en el alta mar iba navegando un buque con bandera norteamericana y estaba, lo voy a decir de dos formas, para Estados Unidos estaba trasladando esclavos y para el Reino Unido estaba traficando esclavos. Bien, ¿por qué lo dije de dos formas distintas? Significa diferente. ¿Qué significa uno y qué significa otro? No lo dice el caso, esto lo digo yo, Y trasladar es son personas que ya son esclavos y nada, digo yo, ¿no? Y nada, lo trasladan de un lugar al otro. Traficando es ya más, tiene una dejación más ilegal, el tráfico. El tráfico es más ilegal, bien, al fondo. Yo iba a decir eso, quería ir a ver. ¿Es ilegal? ¿Es ilegal para quién? Para que no estaba movilizado. Para Estados Unidos, si dice que estaba trasladando a esas personas, estaba ilegal. ¿Eran personas para Estados Unidos? ¿Qué eran? Y si eran esclavos, ¿qué eran? Mercancías. Eran mercancías. Y si eran mercancías, entonces él consideraba que estaba trasladando bienes. Horroroso, pero él trasladaba bienes. El buque británico lo detuvo y ejerció jurisdicción y le dijo, che, todo bien. Hey, boy, le dijo, todo bien, pero estás cometiendo una violación de una norma internacional, no podés estar traficando esclavos. El buque venía del África. Bien, entonces esa controversia va a tener una solución como una controversia internacional, pero al momento que la controversia es planteada, porque Estados Unidos reclama la responsabilidad internacional del Reino Unido de Gran Bretaña, porque ¿qué norma violó Gran Bretaña? Muy bien, la soberanía, violó la soberanía norteamericana, tirándole de las orejas por traficar esclavos, ¿no? Violó la soberanía. Al momento que, se produce la reclamación internacional, la prohibición de la esclavitud ya era una norma de carácter internacional general. Pero al momento del hecho, cuando se produjo la detención del buque en el alta mar, todavía la esclavitud, como tal, la prohibición de la esclavitud, no era una norma internacional general, que todos hoy sabemos que es una norma de tipo imperativa, pertenece al orden público internacional, no está permitido la esclavitud, ¿no? Bien, pero en el momento, ¿y cómo se demostraba que era una norma internacional general? Pues esto tenía que ver con una norma consuetudinaria, o no lo era. ¿Ustedes piensan que fue pasando en la humanidad que ya empezamos a concebir que la esclavitud estaba prohibida? Porque estamos hablando de un caso donde había esclavos y uno decía que sí, otro decía que no. ¿Cómo creen que se formó esa prohibición de la esclavitud? Nosotros participamos activamente de eso, en la Asamblea del año 13. Nosotros en la Asamblea del año 13 declaramos la guerra a la esclavitud, ¿o no? De alguna manera, ¿no? La liberación de los esclavos. Además de eso, entonces, ¿qué más? ¿Qué iban haciendo los estados? A medida que los Muy bien, un cambio de paradigma. ¿Tu nombre es? Regina. ¿Cuánto nombre italiano queda acá? Un cambio de paradigma, ¿sí? ¿Y ese cambio de paradigma cómo se produce? Me gustó lo del cambio de paradigma, muy interesante. ¿Cómo se produce? Porque empieza a ver que prácticas comunes, reiteradas, uniformes de los estados a ¿qué? Condenar la esclavitud, la liberación de los esclavos y condenar el comercio de esclavos. Y entonces, en eso, ¿qué hace? Y los estados empiezan a tener legislaciones internas, eso que sería la práctica común, reiterada y uniforme, y empiezan a entender que eso es obligatorio hacerlo. Y ahí aparece el elemento subjetivo de la costumbre internacional y se transforma en una
costumbre internacional como norma obligatoria, a la cual no puede haber un objetor persistente, o sí puede haber, yo soy anárquico, a mí no me importa, porque yo soy un Estado que nací después de todos estos europeos, con lo cual yo que soy un Estado, no sé, africano, yo tengo ganas de que la esclavitud exista, no, justamente los africanos, ¿no? ¿Podría un Estado ser un objetor persistente en la formación de la costumbre internacional en el tiempo que le estoy hablando? No, claramente que no, ¿por qué no? Y traería consecuencias. Pero es una norma ius cogens, no puede haber un objetor persistente a la formación de una costumbre que contiene la protección de la persona humana, ¿sí? No puede haber. Bien, entonces, este caso se los traje para la vigencia de la obligación. Tiene que estar vigente en el momento de la acción o de la obligación. Ahora, ¿qué es lo que trae más complejidad? Que me parece que es lo que a Lara le complica. Los continuados y los compuestos y el deber de prevención en el artículo 14, 16, ¿no? Bien. ¿Todos lo cacharon a ese de qué se trata un compuesto, un combinado, todo eso? ¿No? Un continuado, un compuesto, un permanente, un acto. Ni lo vieron. Ya no sé lo que miran para otro lado. Bueno, no importa, ¿quieren que lo repasemos? ¿Sí? Bueno, a ver. ¿Qué es un acto combinado y un acto compuesto? Un acto combinado. Un acto compuesto es que para que se constituya la violación de una norma internacional debe haber una serie de actos que no necesariamente todos sean ilícitos, sino puede algunos ser lícitos, algunos pueden ser lícitos, otros pueden ser ilícitos, o todos pueden ser ilícitos, pero que en forma conjunta terminan generando la violación de una norma internacional. Esto aparece, por ejemplo, con los casos de comisiones de crímenes internacionales. La discriminación racial, la desaparición forzada de personas. Esto es lo que es un acto compuesto. ¿Por qué la desaparición forzada de personas es un acto compuesto? El genocidio también es un acto compuesto. Y lo que es interesante, creo que es lo que por ahí llega un poquito más a difícil de comprender de mayor complejidad de comprensión, es cómo aparece en el proyecto y por qué hace esta referencia. Porque tiene que ver con la vigencia. Porque en qué momento, a ver, y esto es importante que lo veamos, en qué momento el gobierno del Tercer Reich cometió genocidio, cuando terminó de exterminar a la última persona o cuando empezó. Eso para que vean cómo es un compuesto. ¿Cuándo se cometió? ¿Cómo? Muy bien, durante todo ese tiempo. Entonces hay ¿qué es un genocidio? Son los actos perpetrados con la intención de destruir a un grupo en forma total o parcial. ¿Qué grupo? Cualquier grupo no, solamente étnico, religioso, nacional o cuál más. Étnico, religioso, nacional o racial. Son los únicos grupos, los 4 grupos protegidos. Cualquier acto no, ahí son la matanza de los miembros del grupo, llevar a condiciones al grupo que traiga aparejada su destrucción, el traslado forzoso de niños de un lugar al otro, ¿y qué más? Y el impedir nacimientos en el seno del grupo. ¿Cómo creen que Bayer inventó la pastilla anticonceptiva? Bien, lo dejamos ahí, aparte. Un experimento que se hizo en esa época, así se inventó. Bueno, entonces, a ver, si ustedes dicen, ¿cómo hacemos para determinar? ¿Cuándo comenzó el genocidio? Volvemos sobre Nuremberg, ¿les gusta esto? No es que les guste, no es que es lindo, es como es ilustrativo de lo que queremos ver, ¿no? No es que sea interesante. Si ustedes se ponen, para ustedes, ¿cuándo se produjo la violación de la norma internacional? En la comisión de genocidio sobre el pueblo judío, por ejemplo. ¿Cuándo se produjo? Cuando se empezaron a marcar a todos. ¿Qué es marcarlos a todos? Ubicarlos en las partes de la sociedad y ponerles una estrella. Cuando salió la ley que los obligaba a cortarse una estrella de David amarilla del lado izquierdo, creo que era del saco, de la ropa. Ella dice eso. ¿Todos están de acuerdo? Una determinación, una caracterización de lo que hay que buscar. Si esta persona tiene esto, después el número 2, como hace un listado de todas esas cosas que de alguna manera, sin decirlo, sin decir Estados Unidos, comprende todo lo que caracteriza. Exactamente, las expropiaciones de sus bienes, ¿qué más? O sea, hacerle usar una identificación, ¿no? Una identificación como para que todo el mundo sea que se trata de personas que son diferentes al resto. ¿Qué más?
los guetos. Entonces ahí estamos viendo una serie de actos que, a ver, lo de bordar una estrella, hacer bordar la estrella, en principio, si lo pensamos, es un acto ilícito. ¿Viola una norma internacional? No, no viola una norma internacional. ¿Cuál estaría violando? Tal vez, digamos, es una... Pero lo que está atrás de eso es lo que va a violar la norma internacional. Es una colaboración. Es un acto más dentro, es un acto que no es ilegítimo, pero hay otros que sí. El traslado sí, el llevarlos a los campos sí, ahí empezó. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿cuándo dicen que comenzó la violación de la norma internacional? ¿Cuándo qué? Cuando los secuestramos. Yo tengo una otra postura. Cuando se hizo institucional, a gran escala, aprobado por el gobierno. Puede ser. Yo tengo otra teoría, no les pido que la apoyen. Yo tengo mi versión. Para mí, el genocidio comienza en 1933. ¿Qué pasó en 1933? ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Asume título. Sí, asume Hitler al poder. Porque ustedes piensen con lo que estamos viendo de responsabilidad internacional, no les pido que digan que yo estoy diciendo. Para mí comienza en 1933. ¿Por qué creen que digo eso? Tiene que ver con esto, ¿no? Porque estoy hablando de posiciones pro, anti-nazi, que nadie es pro-nazi, todo el mundo es anti-nazi, ¿no? Entonces estamos todos de acuerdo. Porque Hitler gana democráticamente las elecciones. ¿Con qué porcentaje? 18.3. Bien, ¿quién lo lleva al poder? Göring, el canciller. Ahora, ¿por qué digo 1933 cuando llega al poder? Porque ella llegó con esa idea. Porque si hablamos de un acto compuesto, por más que el hecho de que haya asumido no es algo ilegal, ahí arranca una sucesión de hechos que desembocan en... Porque él apenas asume el poder, ya venía con esa idea. Porque él responsabilizaba al pueblo judío de la Primera Guerra Mundial. Entonces, ya llega, cuando llega al poder, ya llega con esas ideas digamos, ¿no? Después todo fue cambiando, ¿no? Obviamente, ¿no? Claramente no vamos a ponernos porque no es la materia del genocidio. Pero ya llegó con esas ideas. Desde mi punto de vista, pensando en responsabilidad internacional del Estado, el primer hecho, digamos, el genocidio comienza con la llegada de Hitler al poder, para mí. Pueden no estar de acuerdo. No puede ser la campaña al inicio de la... No sé. Pero la propaganda empezó después, la propaganda nazi empezó después. La propaganda nazi de la eliminación del pueblo judío empieza cuando él está en el poder. Cuando él está en el Partido Social Laboralista, Proponía un cambio. ¿Cómo? Un cambio. Él hablaba de un cambio, pero no decía cuál era. Claro, pero en campaña no hacía alusión a... No. No, él hablaba de un cambio. Él hablaba de un cambio profundo para cambiar al pueblo alemán. Él decía que quería llevar a Alemania a lo grande. Exactamente, él quería salir, pero no decía cuál iba a ser, no decía cómo lo iba a hacer. Bueno, entonces, no nos fuimos de tema, estamos como profundizando en lo que es la vigencia de la obligación internacional y lo que es un acto compuesto. Entonces, ahora, yo ahora les voy a hacer una cosita. Bien, entonces, tenemos una serie de actos que con esa suma, todos juntos generan la violación de la norma internacional. Pero, digamos, comienza cómo se cuenta a partir del primero en que empieza la violación. Siguiente bien. Ahora, continuado, en el caso del supuesto de continuado, es cuando se trata de un hecho que es continuado o permanente, es decir, que subsiste en el tiempo la violación de la norma internacional. El ejemplo típico es un delito continuado, todos lo conocen porque es una práctica típica latinoamericana en ciertas épocas, que es la desaparición forzada de personas. La desaparición forzada de personas es un delito de carácter permanente y continuado, pero también es compuesto, porque no se compone un solo acto. A ver, ¿qué es una desaparición forzada? ¿Quién se atreve? Como se le ocurra, ¿cómo se compone? ¿Hay un solo acto de desaparición? Varios, muy bien. ¿Cuál es el primer acto? El secuestro, el traslado. El secuestro, el traslado, no necesariamente un secuestro. Una desaparición forzada de personas puede comenzar con un hecho lícito, que es la detención. Muy bien, la detención que no sea arbitraria, una detención absolutamente legítima. Pero si después de esa detención no se conoce el paradero de la persona, que inhabilita el ejercicio de las garantías judiciales del debido proceso penal, ya estamos en presencia de una desaparición forzada. ¿Y por qué es continuado? ¿Cuándo termina la desaparición forzada? Cuando aparece la persona. ¿La persona o qué? Por cuerpo. O los restos, muy bien. Entonces,
¿Y qué sucede? Cuando aparece la persona o los restos, subsiste la violación de la norma internacional. ¿Qué sucede cuando aparecen en el cuerpo los restos? Deja de ser una desaparición forzada, lo que no quita que haya otros actos, como por ejemplo la tortura, el derecho a la vida y otros, pero la desaparición no está más. Pero mientras no aparezca la persona con vida o sus restos, la violación a la norma internacional seguirá continuando, así hayan pasado 50 años, ¿se entiende? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Exactamente, es lo que pasa acá. Lo que dijo Videla, desaparecido. No, Videla no dijo eso. Videla no lo dijo. Sí, pero no lo dijo así, dijo O sea, otra cosa dijo. Es desaparecido, en fin. No están y no existen, dijo. Claro. No están y no existen. Toma mate. Y después que dijo que estaban paseando en Europa. Dijo que estaban paseando en Europa. Ese señor, me acuerdo cuando él vivía en Cabildo y Olleros, pegado a la estación de servicio, yendo para acá de la mano derecha, que la estación de servicio creo que es una Shell, no sé qué es, que cuando le dieron la prisión domiciliaria, yo pasaba en el colectivo que iba de la facultad, y me acuerdo que había un policía siempre parado y dije, es obvio que acá, y después lo averigué, acá de Videla, porque no puede ser que hubiera un policía 24 horas, yo volvía muy tarde, daba clases tarde en esa época en la facultad, volvía muy tarde y pasaba muy temprano en la mañana y siempre había un policía, entonces después fui y pregunté a alguien, no sé qué, no, sí, ese donde vive el señor, así que bueno, cuestión sí, qué rareza, ¿no? Estas cosas que le pasan a algunos seres humanos, porque jamás se arrepintió. Bueno, igual que Pripke tampoco nunca se arrepintió. Cuando fue juzgado el de las fosas argentinas, nunca se arrepintió. Dijo que lo haría una y otra vez más. Bueno, Goebbels, cuando le cortaron la cabeza, que dijo Hitler, ¿cómo me pasa de creer? Le ahorcaron, le cortaron la cabeza, diciendo, hey Hitler, Dios mío. Bueno, sigamos. Entonces, ¿hecho compuesto claro? Sí. Y una consulta. Sí, lo que quieras. ¿Nombre? Nicole. Un caso de hecho compuesto puede ser el genocidio armenio. Todos los genocidios son compuestos. Ok. No hace falta que sea el del pueblo judío, el de los gitanos, el de los partisanos o armenios. Cualquier genocidio es un hecho compuesto. Cualquier genocidio está porque se compone de una serie de actos, que es una serie que en su totalidad dan lugar a la violación de la norma internacional. Puede haber, como dije al principio, puede haber elementos lícitos dentro de un hecho compuesto. ¿Sí? Bien. Sí, ¿qué más? Estos hechos son una categorización dentro del elemento objetivo, ¿no? Sí. Okay. Sí, estos son los hechos compuestos dentro del objetivo. A ver, vamos de nuevo, gracias por la pregunta. Violación de una norma internacional, vigente. Esas obligaciones tienen vigente, algunas son que se consuman en un solo acto. Si yo voy y despliego las Fuerzas Armadas en Chile, que eso es un acto que se consume en el mismo momento, ¿no? Un hecho consumado en un momento, no hay una composición ni una continuidad en el tiempo. La violación se produce automáticamente cuando yo desembarco tropas, ¿sí? Cuando Argentina desembarcó tropas en las Islas Malvinas, automáticamente violó una norma internacional, que ¿cuál es? El uso de la fuerza, ¿o no? ¿O no están de acuerdo? Nos duele en el corazón, pero sí, chicos, no estuvo bien lo que hicimos. ¿Cómo que no? Sin miedo, nosotros desembarcamos tropas, estábamos y en desembarcar tropas como manera de recuperar las Islas Malvinas, que le daremos batalla, le presentaremos batalla, o sea, no, es una violación de la Carta de las Naciones Unidas, ¿o no? Estamos en unas negociaciones estábamos llevando unas negociaciones divinas, después de la década del 70, donde el canciller Pardo había hecho en el Comité de Descolonización y todo, las Naciones Unidas nos aplaudía por el tema de que era una población implantada, bla, 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 y añitos después se le ocurre a este señor, no importa, volvamos sobre esto. Continuado, compuesto, obligación vigente, estamos en esa parte. Por último, existe también el deber de prevenir. A veces el Estado es responsable, porque está en el 16 también, ha violado el deber de prevenir. Creo que el caso que está en el libro es el de Campo Algodonero, que justo encima en el caso del Campo Algodonero los responsables de la muerte de las mujeres mexicanas no fue el Estado, sino particulares, pero el Estado no hizo nada para prevenir. ¿Sí? Bien, ¿qué más de elemento objetivo? Vamos al subjetivo, que nos queda poco tiempo. Elemento subjetivo, mucho más divertido todavía, que son los factores atribucionales de responsabilidad internacional del Estado. El Estado, ¿cuándo se atribuye un hecho o un acto al Estado, sea una acción o una omisión? Cuando la cometieron cualquiera de sus órganos.
¿Esto qué involucra? ¿Puede ser responsable internacionalmente un Estado? Porque al gobernador de Salta se le ocurrió hacer lo que quiere, ¿o no? De hecho, pasó con el caso de la Cajoná. El caso de la Cajoná es un caso argentino, donde es un caso argentino que pasó por la Comisión Interamericana, por el tema de tierras de los pueblos indígenas y la división del lote 51 entre los criollos y los indígenas. Salió el primer informe de la Comisión Interamericana, donde le dijo al Estado argentino que tenía que subdividir las tierras, demarcar y entregarles a los pueblos indígenas en la zona del río Pilcomayo sus tierras, ¿no? Donde querían hacer un shopping. Qué raro. Querían hacer un shopping y entonces, bueno, no, esas son tierras que le pertenecían a varios pueblos indígenas, que eran 12 comunidades que habían conformado una asociación civil que se llamaba La Cajoná, que auspiciados por unos anglicanos, porque todavía no tenían personalidad, tuvieron que constituir una sociedad, una asociación para poder litigar internamente en la Argentina, porque no tenían personalidad jurídica reconocida los pueblos indígenas todavía, porque fue previo a la reforma constitucional. Bien, cuestión que estamos en el plan demarcando los territorios, pasa una situación típica en los países, que cambia el gobierno y cambia la política interna y la exterior, ¿o no? Bueno, se cortaron todas las demarcaciones. Entonces la Comisión Interamericana, el plazo que tiene por la propia convención, dijo, bueno, el Estado argentino tenía este plazo para cumplir las recomendaciones, lo empezó a hacer y se cruzó de brazos, no hizo más nada, ¿qué hizo? Nos demandó ante la Corte Interamericana. Entonces, nos demanda ante la Corte Interamericana porque acá hay una cuestión que tiene que ver con lo que el federalismo, que es por más que las relaciones exteriores estén en cabeza de la nación, a veces, no le estoy echando la culpa al gobernador de Salta, pero a veces en ese cumplimiento de las obligaciones internacionales también está la relación que existe internamente en un Estado. Las divisiones políticas de un Estado hacen que no puedan cumplirse ciertas obligaciones o se cumplan o se violen normas que son de cumplimiento para el derecho internacional. ¿Me explico lo que quiero decir? Lo mismo pasó con el... Algunas responsabilidades no son del Estado. No, la responsabilidad es del Estado. Lo que pasa es que la división política que tenga internamente el Estado, eso no, el derecho internacional no importa. ¿Quién es el sujeto obligado? El Estado. El sujeto obligado es el Estado. El derecho internacional no importa si está dividido en alcaldías, en comunidades, en Comuna 13, en Comuna 14. Si la Comuna 13 de la Ciudad de Buenos Aires infringió una norma internacional, responsable no va a ser la Comuna 13. ¿Quién va a ser? El Estado argentino. Lo mismo pasó con la ejecución de Lagrán, que era un ciudadano alemán que había cometido un delito bueno, no importa, en el sur de Estados Unidos, no era Texas, otro de esos estados, pues no era Austin, era, bueno, en uno de esos estados, ya me voy a acordar. Uno del sur, no importa, ¿no? Es indistinto. Resulta que ese señor que había cometido un delito, lo mandaron le aplicaron la pena capital. Estados Unidos y Alemania, nosotros también, son parte de un tratado internacional que se llama Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que tiene un artículo que en el inciso 32 del artículo 36 dice que el Estado del... Muy bien, gracias, de gobernador de Arizona, gracias, en Arizona, bien, fue en Arizona el caso, mil gracias. Tu nombre es... Marisol dijo Arizona y tiene razón, fue en Arizona. El señor que, nada, lo iban a ejecutar, pero Estados Unidos no le había avisado al señor que tenía derecho a la información consular. El derecho a información consular significa que cuando uno es detenido en un país extranjero, si su Estado es parte de ese tratado, le tienen que avisar para que usted dé aviso al cónsul. Entonces el cónsul lo que va a hacer es, bueno, poderme comunicar a su Estado, para que la familia se entienda otra cosa, y además puede ayudarlo a llevar una defensa en juicio, más si no habla el idioma. Como Estados, digamos, el Estado de Arizona violó esa cosa. Y después lo que pasó fue que como había habido una violación de esta norma internacional por parte de Estados Unidos, la Corte Internacional de Justicia emitió una medida provisional que impedía la ejecución de la persona hasta tanto no se cumpliese con la obligación internacional del aviso consular. ¿Me explico? El gobernador de Arizona le importó 3 pepinos lo ejecutó igual. ¿Qué termina esto? Que Estados Unidos termina siendo responsable internacionalmente frente a Alemania por
haber ejecutado al nacional sin haber cumplido con ese tratado que lo cura. Y era una época donde había un montón, estaba el caso Santana, y después había unos ciudadanos paraguayos, otros ciudadanos mexicanos, donde había todas demandas en la Corte Nacional de Justicia porque Estados Unidos pasaba que aplicaba la pena de muerte sin dar el aviso de asistencia consular. Ahora, lo que sucedía era que la responsabilidad no es que era del presidente, digamos, ni del parlamento norteamericano, porque aun cuando le decían no, como los gobernadores hacían lo que querían, ¿no? Los gobernadores de los estados federales norteamericanos hacían lo que ellos consideraban, pero siempre terminaba involucrado el Estado. ¿Esto por qué? Porque las divisiones de las unidades políticas no importa, el responsable siempre va a ser el Estado con independencia de lo que suceda adentro. ¿Qué órgano puede llevar al Estado a una responsabilidad internacional? Cualquiera, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial también, ¿o no? Por ejemplo, el Poder Judicial, ¿cuándo podría llevar al Estado a una situación de responsabilidad internacional? ¿Qué les parece? ¿Se imaginan alguna situación con una sentencia que sea contraria a una norma internacional? El Poder Judicial dicta una sentencia y eso va a traer aparejada la responsabilidad del Estado. Bien, el Legislativo, ¿cuándo podría hacer incurrir al Estado en la violación de una norma internacional? Pero antes hablamos para el deber de prevenir en el campo. Puede ser que hubo una infracción de los policías ahí. Sí, mataron a un montón de mujeres, sí, el Estado no lo previno. Sí, el Estado no lo previno, sí. No es un funcionario tipo presidente. Ajá. Por eso. Exacto. Ahí también está como previsto. ¿Ahí está qué? Previsto la policía. ¿Previsto? La policía. Sí, lo que pasa es que la policía no previno el delito que cometieron los particulares. Claro. Eso nada. Miró y bueno, no se ocupó. Y eso es, ahí lo que violó es la obligación de prevenir la comisión de esos delitos y que llevó al Estado la responsabilidad por su deber de prevenir esa masacre. Fue una masacre. Sí. El campo algodonero fue una masacre. Bien, y el Poder Legislativo, que alguien dijo una ley por acá, ¿cómo sería? Y sacando una norma que vaya en contra de una norma internacional. Ajá, exactamente. Ojo, otra con la ley de imputabilidad. Ojo, con bajar la imputabilidad. Ojo. Bueno, ¿qué más? El Poder Ejecutivo, ¿cómo podría violar una norma internacional? Por un decreto. En contra de una norma internacional. Por un decreto, por una manifestación en contra de un tratado y de diferentes formas. Ahora, esto es fácil. Donde está el Estado así directamente es bastante fácil, ¿o no? Tiene sus vericuetos de que una provincia puede terminar trayendo la responsabilidad internacional del Estado, hasta si se quiere los bomberos, el otro día lo hablamos en otro curso, los bomberos de Villa Fiorito, si se quiere, porque si están en el manejo del fuego, en un acuerdo internacional con Chile, los mandaron los bomberos de Villa Fiorito a manejar el fuego en la Patagonia junto con Chile, que yo por ahí podría traer la violación de la frontera, y ahí están ejerciendo funciones públicas, aunque sean los bomberos de Villa Fiorito y no sean representantes del Estado, ¿sí? Bien, también cuando se hayan puesto a disposición de un Estado, funcionarios de otro Estado, ahí también hay responsabilidad. ¿Pero de qué Estado? En general lo que suele pasar es que se reparte la responsabilidad cuando los funcionarios fueron puestos a disposición del otro Estado. Pero también ha habido casos donde los tribunales han establecido que el Estado en realidad que es responsable es aquel que recibe el beneficio. ¿Por qué? Porque el Estado de la nacionalidad, por ejemplo, del funcionario, no ha tenido una incidencia en la toma de decisiones que tuvo ese funcionario puesto para el otro. Bien, aquellas personas que no son funcionarios públicos pero ejercen funciones públicas también traen aparejada la responsabilidad internacional del Estado. Lo van a encontrar en los ejemplos que cita el profesor Crawford, como en el artículo hay un montón de estados donde tienen la seguridad de las cárceles y del servicio penitenciario con empresas privadas. Entonces, el paquito que está cuidando una cárcel no es un miembro de la fuerza de seguridad. Si es un miembro de la fuerza de seguridad, ¿qué artículo vamos? Al 4. ¿Sí? Vamos directamente al 4. Supónganse que hay detenidos de la nacionalidad del Estado B en el Estado A y la policía que cuida el servicio penitenciario, que cuida esa unidad carcelaria, les pega, los tortura. Va a ser responsable frente al otro Estado por el maltrato de sus nacionales, ¿sí? Bueno, ahora, pero si son miembros de las fuerzas de seguridad, es el Estado y eso aplicamos el artículo 4. Este supuesto no es para cuando es la policía.
sino que es cuando funciones del poder público son asignados a los particulares. ¿Cómo sería una empresa de seguridad? La empresa de seguridad no es un funcionario, pero cuando cuida la cárcel, trae aparejada la responsabilidad del propio Estado, ¿sí? Bien, uno de los artículos más complejos de atribución de responsabilidad es el 8, ¿o no? El 8 es el del control o dirección. ¿Cómo estamos de horario? ¿Me decís, porfa? Ah, hay tiempo todavía. Cuando los actos están bajo el control o la dirección del Estado, ¿sí? El hecho ilícito está bajo el control o la dirección del Estado. La Corte Internacional de Justicia ha delimitado cuáles son los elementos para que se entienda que hay un control y tiene un checklist para determinar si hubo o no control efectivo. La Corte Internacional de Justicia en materia de responsabilidad internacional por este supuesto de control y dirección es muy clásica. ¿En qué sentido? Ustedes cuando leyeron el caso de los contras lo vieron ¿se acuerdan? Para costumbre, ¿se acuerdan del caso de los contras? Y vieron solamente la violación de la soberanía y de algunas, lo vieron en costumbre de normas que están en la carta, pero que Estados Unidos se acusó que las había violado, como la soberanía del Estado de Nicaragua, sobre la base del derecho constitucional, ¿se acuerdan? Pero también, si leen el caso, tenía todas otras cuestiones vinculadas a la responsabilidad internacional. No se pudo probar la responsabilidad, o sea, que Estados Unidos tuviera el control de... Bien, Estados Unidos sí fue responsable de financiar a los contras, de financiarlos, de entrenarlos, de darles armas, de eso sí, y eso fue responsable frente a Honduras. Lo que no se pudo probar es que cada acto desplegado por los contras, ¿no? Cada operación desplegada por los contras que trajeron aparejadas violaciones de derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario fueran atribuibles a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía un control de tipo general de ese actuar y no de cada hecho. Cuando se habla del control efectivo es que tiene un conocimiento total de la operación de punta a punta. Eso es lo que quiere decir un control efectivo, ¿sí? Sobre los hechos desplegados. Este mismo tema la Corte lo vio en la masacre de Srebrenica, donde lo que se buscaba, digamos, la responsabilidad internacional del Estado de Serbia como sucesor de la República Federativa Yugoslavia, que se acuerdan de lo que pasó en Yugoslavia, que se cometió genocidio, donde, bueno, nunca, yo lo odio ese caso de la Corte, porque me parece que es tibio, pero bueno, no importa. Es medio tibio lo que hace genocidio, se recontra cometió genocidio, pero dijo que el Estado había violado el deber de prevenir, pero no lo había cometido. Pero por favor, paralelamente a Tadic, a Slavic y a todos los generales serbios fueron juzgados en el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y se los encontró responsables de cometer genocidio, ¿sí? Ellos fueron acusados de cometer genocidio y se los encontró responsables. Ahora, la Corte Internacional de Justicia, con este, digamos, checklist que hace para establecer si hay o no responsabilidad del Estado, determinó lo mismo, que no se podía atribuir responsabilidad al Estado de Serbia como sucesor de la República de Yugoslavia, porque la RBF, porque en realidad no existía un control efectivo de todos los actos desplegados durante esa masacre que había dado, digamos, todo el ejército que tenía la República de Yugoslavia, ¿no? Y ahora sucesor. Entonces, y dijo que si bien en los casos penales de la ex Yugoslavia se habían encontrado responsables a estas personas, eso era responsabilidad penal individual, pero no podía considerarse que era trasladable al Estado, que el Estado había tenido control total, ¿sí? Bien, esto es lo que es bajo el control o la dirección. Tiene que ser un control efectivo o dirigido directamente por el Estado, digamos, que donde se produce la violación de la norma internacional. Luego existe una posibilidad donde los particulares pueden traer aparejada la responsabilidad internacional del Estado. Uno es el de prevención, como trajiste vos recién, cuando el Estado no previene la comisión de un crimen internacional o la violación de esa norma internacional, no la previene, está advertido y no la previene, ¿sí? Como por ejemplo el caso Argentina y la AMIA. Argentina fue condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque tenía el deber de prevenir otro atentado terrorista. Sabía, o sea, digamos, la Corte lo alude justamente, Argentina ya había tenido un atentado terrorista. ¿Y cómo no lo previene? ¿Cómo no lo previene?
que puede suceder otra vez. O sea, hubo un deber de prevención que Argentina no lo llevó a cabo. Bien. También, además de la prevención en materia de particulares, puede ocurrir que el Estado sea responsable internacionalmente porque hay un actuar individual, colectivo, de la sociedad civil, de los individuos, de los particulares, que ese Estado lo va a asumir como propio. El caso que siempre les citamos es un caso de la Corte Internacional de Justicia, que es el caso de Irán. Muy bien. ¿Dónde queda esa embajada? La embajada en Irán. Bueno, eso es en la película esta, ¿cómo se llama? Argo, ese actor con esa cara de selga, ¿cómo se llama? El actor, ese que actúa y tiene esa cara siempre igual. Ben Affleck, ¡ay, lo odio! Tiene esa misma cara y no expresa nada, bien. Se ve claramente lo que había sucedido en la... Ahí también se ve una responsabilidad por hecho continuado. Hay un hecho continuado que mientras no pudieran ingresar a la embajada, los diplomáticos norteamericanos, continuaba la violación de la norma internacional. Ahí tienen otro hecho continuado, que hasta que no pudieron ingresar no cesó la violación de la norma. Bien, lo que hizo el Ayatollah Khomeini en su momento fue que felicitarlos. ¿Se acuerdan que los felicitó? Les dijo, bravo chicos, qué lindo que mataron a todos los diplomáticos norteamericanos. En vez de juzgarlos, que es lo que hubiera correspondido, sancionarlos, ¿no? por haber violado la inmunidad del personal diplomático norteamericano, los felicitó como que se hubieran hecho un acto de patria, ¿o no? Dijo, bien, buenísimo. Esto sí que por la hermandad, el no sé qué, y el Ayatollah todo contento. Entonces, la Corte Internacional declaró responsable a Irán por los actos cometidos por este grupo de estudiantes que ingresaron, digamos, violentamente y cometieron todos los que ya sabemos. Bien, ¿alguna otra pregunta de atribución? Me parece que consecuencias no llegamos, ¿no? ¿Qué hora es? Bueno, pregunta, sí. Profe, dime. ¿Explicarías el combinado? ¿Cuál combinado? Explicaste el compuesto, pero faltó el combinado. ¿Un compuesto y continuado? No, ¿dijiste que estaba compuesto o estaba combinado? No, continuado. Ah, no. No hay problema, pero lo que pasa es que está muy buena la pregunta porque hay violaciones de normas internacionales que son compuestas y continuadas al mismo tiempo. La desaparición forzada es compuesta y es continuada. ¿Sí? ¿Qué quiere decir continuado? Esto grábenselo porque al parcial. Continuado es que la violación de la norma internacional continúa en el tiempo mientras no cese. Esas no es que terminan en algún momento. El caso es este que dijimos, desaparición forzada. Compuesto porque tiene una serie de actos que todos juntos conforman una violación. ¿Sí? Bien. ¿Otra pregunta, chicos? ¿No? ¿Se quieren ir a tomar un café, agua? Ah, tienen parciales. Bueno, chao. Nos vemos de pronto. Y en el sábado hacemos la clase de repaso y le queda todo.